Francisca, permiso, Acá aprovechando que estamos. está ahí. Es que varios compañeros han preguntado el tema de las evaluaciones, que las fechas no las van a informar. Sí, por lo general son al final de los módulos. Yo sé que este módulo está como por terminar, ¿o no? ¿O termina ahora? Eso me da duda. Este termina Sí, con esto, sí. sí, Termina con esto. Ya, Sí. sí. Entonces voy a averiguar bien porque no tengo en mi poder las fechas, pero voy a averiguar bien ujú, para obviamente avisarles con antelación cuándo deberían ser. Por lo general tienen tiempo para hacerlas, es tiempo suficiente. Ya como que les van a dar tiempo para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y hacer las evaluaciones. Ya no Sí. es tan acotado en ese sentido. ya. También Ya, Igual todavía voy a averiguar bien. no han pedido ya. preguntas todavía, así que no se preocupen. No va a ser Voy a mañana. averiguar igual. Voy a averiguar bien las fechas para podérselas enviar como estarle enviando lo antes posible para que tengan conocimiento igual de aquello, para que se puedan ir organizando y programando. Súper, muchas gracias. Ni nada. Ok, entonces voy a compartir. Compartir acá. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Se ve viendo. Súper. Entonces, vamos a ver entonces la primera parte que sería la parte del sistema respiratorio. Nos vamos a enfocar en cosas que tienen más que ver con lesiones que de alguna manera van a estar sujetas a manejo quirúrgico y algunas otras cosas más generales, pero nos vamos a enfocar mucho también en la parte como más lesional, ¿ya? Ayer estábamos mucho más viendo mecanismos más conceptuales, hoy día somos más eh, de evaluación macroscópica, microscópica lesional, un poco para entenderse cómo se van diferenciando las lesiones. La parte general, ustedes saben que tenemos un sistema respiratorio que es muy amplio, tiene muchas estructuras, por lo tanto, la patología también va a ser bastante variada, el tipo de lesiones, y nos vamos a concentrar entonces en sistema respiratorio superior primero. Ah, Les voy a dejar acá algunas cosas, generalidades, sobre lo que ya conversamos ayer, que eran los aspectos de inmunidad y en este caso con las particularidades del sistema respiratorio. Acá eh, acordarse que dentro de la parte del sistema de inmunidad innato teníamos el aparato mucociliar, que es sin duda un mecanismo muy efectivo, por lo tanto, cualquiera de las situaciones que lesionen este aparato se van a traducir en algún problema respiratorio y más probablemente asociado a infección, a colonización bacteriana, etcétera. Así que esto es algo importante recordarse. Ese aparato mucociliar está entonces formado por ciertos elementos celulares que hacen el barrido, digamos, y el atrapamiento y barrido de las partículas. Ahí están las células que forman ese aparato, porque quizá en algún minuto puede que la mencionemos, ¿no es cierto? Fuera la célula ciliada, ¿no es cierto? Que barren la célula calciforme, que forman el moco. También hay algunas otras células que vamos a ir viendo con más detalle más rato. Entre eso están, por ejemplo, dentro del epitelio bronquial, está lo que llamamos las células claras, ¿ya? Que tienen algunas funciones más específicas que están también ahí representadas en ese diagrama, así que igual que ayer les voy a dejar algunos diagramas para que los vayan revisando. Y muchas de las cosas también ayer las repasamos en forma general. Algunas cosas se van a aplicar acá al, ¿cuánto se llama? Al sistema respiratorio en particular. Por ejemplo, acá también tenemos que considerar que en este epitelio también hay células que nos ayudan a la presentación, captación y presentación de antígenos. Así que en este sentido, en este tipo de epitelio, vamos a tener dentro o como parte del epitelio estas células M que permiten captar desde la superficie
elementos entonces antigénicos que pueden ser entonces internalizados y pasar todo lo que vimos ayer respecto a cómo se desarrollaba la respuesta inmune, sobre todo primaria, ¿no es cierto? Con la activación de la respuesta innata primero, la respuesta adquirida después, en su componente humoral y celular, etcétera. Que muy parecido, solamente con esta particularidad del epitelio respiratorio. Y ahí también están las células que de alguna forma vamos a ir como mencionando algunas cosas que tienen que ver con la parte de inmunidad, tanto innata como adquirida. Así que ahí están, por ejemplo, los principales elementos que participan en aspectos de defensa en el sistema respiratorio. Muchas cosas que ya ayer las mencionamos, pero acá relacionadas con la parte más específica del sistema respiratorio. Así que por eso que aparecen las células claras y las células ciliares, que no lo habíamos mencionado, y también elementos como surfactantes, todas esas cosas que son más típicas de acá, que son súper importantes en este caso en la inmunidad innata. Dicho eso, vamos a avanzar. Ahí también tenemos otra vez el modelo que estábamos viendo antes. Lo mismo, vemos otra vez entonces lo que pasaba, ¿se acuerdan ayer que hablábamos que las bacterias, ¿no es cierto?, por ser eh, patógenos que presentan estos patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMPs, ¿se acuerdan? Eran captados por eh, las células del sistema innato, que pueden ser macrófagos, neutrófilos, a través de sus receptores que se unen a los PAMP. Y teníamos dos tipos de receptores, ¿se acuerdan? Uno que era el endocítico, que ayuda a fagocitar, y el otro era el toll-like, que es un receptor de alarma, que cuando se une al patógeno permite entonces que se sinteticen eh, quimioquinas, moléculas que van a permitir tener algún efecto, como puede ser activar la respuesta inmune adquirida, llamar más neutrófilos, activar los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Ahí teníamos la interleuquina 1, factor necrosis tumoral, la interleuquina 8, etcétera. Entonces, después para activar la respuesta entonces adquirida, teníamos entonces que esos antígenos, ¿no es cierto?, iban a ser presentados los linfocitos a nivel del linfonodo y se iban a activar las células B y T, que es lo mismo que está representado aquí, que lo que representamos ayer en ese diagrama más general, que lo fuimos analizando parte por parte. Otra cosa importante que en el sistema respiratorio, a nivel del tracto respiratorio inferior, en el pulmón, todo lo que es la parte de respuesta inmune adquirida, que como sabemos está en manos de los linfocitos, va a provenir de este tejido que se llama tejido linfoide asociado a bronquiolo o TLAB, que es el que vemos acá, que es en situaciones normales es un pequeño agregado de linfocitos, pero que cuando se producen entonces eh, injurias, ¿no es cierto?, o invasiones de patógenos que van a desencadenar esta respuesta de tipo adquirido, se van a hiperplasear. Entonces van a tener esta estructura mucho más evidente, muy grande, muy desarrollada, como nunca la habíamos visto antes. Entonces se hace mucho más evidente. Antes, muchas veces ni siquiera sabíamos que existían en la parte normal. A veces en histología ni las mencionan, pero porque están muy presentes después en la parte de enfermedad. Eh, Otra cosa importante recordar que la alteración respiratoria siempre tenemos una constelación bien amplia de patógenos porque es un sistema abierto, ¿no es cierto? Pero tanto acá vamos a ver lesiones que están asociadas a todo tipo de agentes, ¿no es cierto? Desde biológicos a agentes también físicos, ¿ya? Que lo que están representados ahí. Y también dejar claro que hay algunos agentes que, si bien es cierto, de repente no producen problemas muy importantes o intensos en el sistema respiratorio, como por ejemplo algunos virus que producen eh, alteraciones respiratorias superiores, pasajeras, a veces sí producen algunos de estos cambios que vemos acá, que tienen que ver muchas veces con el aparato mucociliar, que van a
contribuir a lo mejor que otros patógenos más complicados colonicen y entonces se establezca un problema más serio, ¿ya? En el sistema respiratorio es muy común que tengamos, como muchas veces, más de un elemento participando y generando enfermedad. Entonces, dentro del tracto respiratorio superior, vamos a ver entonces que a nivel de las fosas nasales, los senos de la cabeza, en alguna especie vamos a encontrar situaciones como los quistes, por ejemplo, que son comunes, por ejemplo, en equinos, los quistes de senos maxilares, que son situaciones también que ameritan de repente manejo quirúrgico. Y otras cosas que no tienen mucha importancia, como puede ser, o sea, en el fondo, desde el punto de vista estético sí, pero no funcional, como puede ser una desviación del septum nasal. También vimos en otros sistemas que en la parte general, cuando vimos la parte, ¿no es cierto?, de alteraciones que producen problemas metabólicos, habíamos hablado de la amiloidosis, y la amiloidosis también se presenta en el sistema respiratorio. A nivel de las fosas nasales puede aparecer entonces estas acumulaciones de amiloides, que son como una masa. eh, Aquí vemos en el caso de un equino, por ejemplo, en las fosas nasales se ve cómo se asoma esa masa, que es de un aspecto que no necesariamente es tan característico, sino que es una masa que puede asemejar un pólipo, un tumor, un granuloma. No es tan claro el aspecto, pero tiende a ser como un poco gelatinosa, pero la verdad es que la única forma de reconocerla es la parte microscópica, como habíamos visto antes, porque se ve como un material muy homogéneo, estructura, hay varias, está formado por varios elementos, así que se pueden hacer identificación de esos elementos, pero las técnicas más generales corresponden a usar una tinción que se llama rojo de Congo, que uno la puede ver bajo el microscopio de refracción y podemos ver entonces que da un cierto grado de fluorescencia, ¿ya? Entonces, para eso se usa esa sustancia que es rojo de Congo, que tiñe al amiloide para demostrar que se trata de eso. Ahora, otras lesiones que son importantes de considerar a nivel de las fosas nasales siempre van a ser lesiones que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con neoplasia. Por lo tanto, son todas lesiones que están asociadas a la formación de masa. Entre ellas, la que ya acabamos de ver recién, ¿no es cierto? La amiloidosis, que es una amiloidosis localizada, y cuando son esas amiloidosis localizadas, no se sabe exactamente cuál es la causa, son idiopáticas en realidad, aparecen entonces en una parte nomás muy focal, como en este caso en las fosas nasales, obstruyendo, eh, también están los granulomas, ¿no es cierto? Que ya hablamos de eso ayer, ¿no es cierto?, respecto a los tipos de respuesta inflamatoria. Teníamos estos granulomas asociados a situaciones que teníamos algo que no era fagocitable y se genera esta reacción con gran proliferación de macrófagos y, y esta estructuración, ¿no es cierto?, como el nódulo muy proliferativo y que va a tender a formar una gran masa que da la impresión de un tumor. Y los pólipos, que son lesiones del epitelio, en este caso hiperplásicas del epitelio, asociados siempre a problemas inflamatorios crónicos. Vamos a tener también estas masas epiteliales que no son neoplásicas, pero que también generan tumores o elementos que pueden ser entonces confundidos con neoplasia. Hay que hacer entonces el diagnóstico diferencial. Ahí tenemos algunos de estos ejemplos de una lesión granulomatosa. En perro también hay una oveja en que tenemos una lesión que está en las fosas nasales, incluso ya más profunda en el cornete, y en este caso tenemos que distinguirlo de otros tipos de inflamación, pero ya vimos que esta inflamación es bastante diferente a la otra.
serosa, catarral o purulenta o fibrinosa, en este caso porque forma una masa, nódulos que obstruyen, como se ve ahí, y pueden llevar a bastante información, como hacer en esa oveja, por ejemplo, porque puede ir destruyendo todo el tejido, ahí en este caso los cornetes nasales, entonces todo dando un aspecto muy parecido a una neoplasia. En este caso, por ejemplo, esas lesiones que estábamos observando ahí correspondían a lesiones por hongo, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, el diagnóstico se va a basar en el estudio histopatológico, por lo tanto nosotros esas lesiones básicamente las vamos a remover quirúrgicamente, esperando entonces poder hacer una remoción lo más completa posible para descartar o confirmar si son de origen neoplásico o de otro origen. En este caso, por ejemplo, resultaron ser lesiones de origen inflamatorio, granulomatoso, y acá siempre es importante eh, confirmar el patógeno, ¿ya? Entonces, eso no necesariamente va a pasar por lo que nosotros podamos hacer acá en la parte de patología respecto a la detección con tinciones, como acá vemos, porque estas tinciones nos van a decir un poco, confirmar, ¿no es cierto?, un poco en general qué tipo de agentes son, pero no nos van a decir exactamente cuál es. Entonces, acá tenemos el caso de dos, eh, sí, de dos lesiones distintas. Una, la que está a la izquierda, tanto arriba como abajo, es la misma lesión, es un granuloma por un hongo leudoriforme que es Cryptococcus sp, formas muchas veces, pero también pueden ser otros. Eh, y acá, otra vez, claro, por la tinción, por la morfología que tiene, se puede eh, confirmar por lo menos que es un criptococo, pero no vamos a saber exactamente cuál. Y por lo tanto siempre se recomienda hacer cultivo, ¿no es cierto? Fúngico y antifungigrama. Eh, También se puede hacer PCR, patología molecular, secuencial, todo lo que uno piense que sea necesario y posible para tener la confirmación del agente patógeno en la forma más precisa posible. Em, Ahí vemos, por ejemplo, que en este caso estos hongos se caracterizan porque, como se ven, son una estructura como una levadura, pero que tienen un gran halo alrededor, ¿cierto? Parecen como las pompas de jabón. Y acá con esta tinción basada en plata, que es la tinción de Gomori, se ve en negro, ¿ya? En cambio, acá abajo, en esta tinción de Musical Min se llama, se ven de color como rojo o em, se me olvidó este nombre, este color, pero es como ustedes pueden interpretarlo como mejor les parezca, porque a veces no coincidimos mucho con la apreciación de colores, pero es como más tirado para rojo. Y, y acá al otro lado vemos esta lesión también que es por hongo, pero en este caso vemos que no son hongos levoiformes, sino que son hongos miceliados. Entonces se ven em, como ramitas, ¿no es cierto?, que tienen también bifurcaciones, tensiones, que están septadas, todas esas cosas que nos confirman que son en realidad estructuras fúngicas y también con estas tinciones que tienen esa afinidad, entonces podemos usar otra vez esa tinción que estábamos usando delante, la de Gomori, o abajo está la tinción de Paz, que es una de las que más se usa, eh, el ácido periódico de Schiff o tensión de paz, ¿ya? Todas estas son entonces situaciones que nos pueden ayudar en el diagnóstico de diferenciar ese tipo de lesiones. Em, a nosotros nos pasó, creo que le había contado ayer cuando estábamos viendo las cosas de esta granulomatosa, que me tocó este caso de una que me mandaron de Punta Arenas, que era un supuesto tumor que estaba afectando fosas nasales y también la parte periocular, pero resulta que era un granuloma. Y un poco quería mostrarle eso porque ejemplifica muy bien esta lesión. Fíjense que este era un gatito, Ragnar, que tenía estas lesiones. Tenía unas que estaban dentro de la fosa nasal y otras que estaban ahí a nivel periocular. Y cuando se hizo el diagnóstico histopatológico,
que venía, como le digo, con sospecha de masa, se encontró que en realidad era una lesión granulomatosa, había macrófagos que tenían fagocitados estas estructuras leudobriformes que se tiñeron con la tinción PAS, dieron que eran positivas a PAS y se veía muy bien la estructura leudobriforme, pero por supuesto luego esto fue enviado al laboratorio de microbiología para un cultivo de hongos y un antifungigrama, em, el cual entonces arrojó que se trataba de un hongo Sporotrix, em, algo que yo también he sospechado en la parte diagnóstica, así que yo, histopatológica, así que yo había sugerido que era una Sporotrix, aunque yo pensé que podía ser Sporotrix Schenki, porque era el que teníamos identificado hasta ese minuto, por lo tanto, para mayor seguridad, solamente lo pusimos como Sporotrix SP y se mandó al laboratorio, quienes también confirmaron que solamente podían decir que era SP, pero entonces decidimos secuenciar, porque nos llamó bastante la atención la agresividad del caso, ese animal finalmente falleció, em, y cuando hicimos ¿cuánto se llama? La patología molecular, se confirmó que en realidad era un hongo que se llama Sporotrix brasiliense. O sea, era un Sporotrix, pero era una variedad que nosotros no teníamos hasta ese minuto en Chile. Y era toda una alerta, porque es un hongo bastante complicado, es muy zoonótico y, y es muy transmisible y ha provocado muchos problemas en Brasil. Y era raro que además acaso era instalado en el sur. Muy extraño. Entonces se hizo un estudio con un enfoque más bien One Health porque era una enfermedad zoonótica que también está relacionada con el medio ambiente porque este hongo puede ser adquirido desde el medio ambiente o desde otros animales. Eh, Generalmente el Sporotrix Chenki, el que más se adquiere del ambiente, de las plantas, que sea. Pero este es más de transmisión de animales al hombre o entre animales, por lo tanto es más zoonótico y es mucho más contagioso. Em, y por lo tanto, dado todo ese tema, se hizo, por ejemplo, charla, ¿no es cierto?, en el Colegio Médico Veterinario de la sede, ¿no es cierto?, allá de Punta Arenas. Luego se hicieron reuniones con gente del MinSal, con gente del SAC, con gente del ISP, para evaluar la situación y se decidió entonces hacer un llamado de alerta, se preparó un material que era como un póster en que se pusieron todas las indicaciones, cómo proceder, cómo había que confirmar el diagnóstico y todo eso, para que hubiese una mayor conciencia de que está este problema y así empezamos a detectar más casos también, que se fueron estudiando y se publicó obviamente el caso y al final, esto, como les digo, terminó siendo con este enfoque One Health, porque, y también la otra parte que se hizo fue que se tomaron muestras del ambiente, se fue al terreno y se tomaron muestras, ¿no es cierto?, de los eh, sustratos donde estaban estos gatos infectados, donde también incluso otros animales como armadillo, cosas así. También se mostraron los gatos que no están infectados, por ejemplo, las uñas y todas esas cosas que son, se supone, fuentes de posible reservorio, que pueden después transmitirlo a través de los arañazos, etcétera. Así que todo eso se hizo, por lo tanto era como un estudio, como les digo, muy One Health, porque se hizo un estudio del ambiente, de los animales y también se investigó en las personas, pero también se trabajó con la comunidad para alertar sobre todo esto. ¿Ya? Ahora, respecto a los tumores, que serían otra cosa que tendríamos que diferenciar en estas lesiones, tenemos en este caso tumores, imagínense, en esa zona de las fosas nasales con NET, tenemos todo tipo de tejido. Hay epitelio, hay glándulas, hay tejido, ¿cuánto se llama? Cartilaginoso, óseo, tejido conectivo. Por lo tanto, de todo eso se pueden producir tumores, tanto benignos como malignos. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso de un condrosarcoma
Hay algunos tumores que pueden ser muy, ¿cuánto se llama? Agresivos, con mucha invasión y mucha deformación, bien terribles. Mucha destrucción local, como se ve también en esta imagenología. En este mismo caso, ahí vemos, ¿no es cierto?, la neoplasia como, tanto como se veía ahí en la imagen, estaba destruyendo, ¿no es cierto?, todos los cornetes, parte de la estructura ósea, hacia paladar. eh, Fíjense, bueno, la parte histopatológica está, bueno, ahí mostrando que se trata de un tumor epitelial, un carcinoma, eh, bien poco diferenciado en realidad, por lo tanto bien agresivo. Bueno, en estos casos también, por ejemplo, uno pudiera a lo mejor tener que diferenciar un poco más esta neoplasia, y para lo cual podemos hacer entonces inmunohistoquímica. Vamos a ir dando otros ejemplos más adelante. Pero en este caso no se hizo, por eso no lo voy a presentar como un poco esa posibilidad. Respecto a avanzar a otras regiones, por ejemplo, la parte de faringe, laringe y tráquea, eh, podemos encontrar normalidades, como esta que se muestra ahí, que es la tráquea ensable, que es una tráquea que tiene alteraciones en los cartílagos, por lo tanto va a aparecer como aplanada, pero no son cosas, digamos, de gran incidencia. Una cosa que sí todos conocemos es el tema del síndrome de la vía aérea en perro braquicefálico, y lo menciono porque es algo que está bastante presente en la parte clínica, ¿no es cierto?, a través de las situaciones, ¿no es cierto?, complicaciones que esto puede presentar en algunos animales. Y sobre todo, por ejemplo, para nosotros en la parte de patología, eh, también esta es una causa de muerte, muchas veces asociada a muerte súbita, y tenemos muchas veces que estudiar muerte de animales que murieron en forma súbita, o a veces asociado a situaciones como son la anestesia, por ejemplo, nosotros muertes perianestésicas en animales que tienen un mayor riesgo frente a este tema, y si hay algunas otras cosas también que se puedan sumar, a veces forman parte un poco de este porcentaje. Se dice que como un 8,2% de estos animales pueden presentar mortalidad asociado a complicaciones que se generan de estos cuadros. Entonces, es algo que de repente aparece en esta situación, sobre todo asociado a lo que es la parte quirúrgica. En cuanto a la parte parasitaria, no tenemos mucho acá respecto a las especies que estamos considerando con mayor énfasis, salvo este caso en el perro, tenemos este gusano, un parásito que se eh, ubica en tráquea o la bifurcación de los grandes bronquios, y se ubica bajo la mucosa, eh, y forma entonces estos nódulos, que es el Phylloides osleri. No sé por qué quedó el Eus osleri, pero voy a revisar eso. Se llama Phylloides osleri. Y respecto a neoplasia en esta zona, también tenemos carcinoma, tenemos papiloma, acá pueden aparecer melanomas también. Como en este caso, por ejemplo, esta es una neoplasia que encontramos, se presentó en un caso ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama? En tráquea. Y en este caso, el tema era que era una neoplasia bien diferenciada. Entonces pensábamos que podía ser un carcinoma, pero no se descartaba que podía ser un melanoma. Entonces, por eso hicimos estas dos tinciones. La tinción de la izquierda es una tinción que se llama pancitoqueratina, o sea, se utiliza un anticuerpo monoclonal contra la citoqueratina de distinto peso molecular, porque se sabe que las células que tienen origen epitelial presentan este elemento, esta proteína que se llama citoqueratina, y hay de distintos pesos moleculares, porque los distintos epitelios presentan distintos tipos. Entonces, uno puede usar este anticuerpo que reconoce todas las citoqueratinas, pero se llama pancitoqueratina. Por lo tanto, cualquier epitelio que exprese citoqueratina,
quería hacer todo, va a reaccionar positivo. Acá pasó que, si ustedes ven ahí a la izquierda, está marcado la epidermis, ¿ya? Perdón, el epitelio, ¿cierto? El epitelio de esta estructura, pero y que está debajo, ¿no es cierto? Está debajo de toda esta parte del tumor en realidad. Estábamos observando delante. Y eh, el tumor no marca solamente el epitelio que está encima. Entonces, el anticuerpo funcionó, marcó lo que era epitelio, pero no marcó el tumor. Entonces, no era un tumor epitelial. Entonces, por eso se hizo Melanan, que es un anticuerpo que reacciona con los melanocitos, y en este caso sí marcó toda el área tumoral que estaba acá, que no marcó aquí con citoqueratina, pero sí marcó acá con Melanan. Entonces, efectivamente sí era un melanoma. Y esto es un tema porque los melanomas se consideran que son tumores que pueden imitar otras cosas, porque tienen morfologías hay varios tipos, en realidad no uno solo tipo. Hay un tipo, por ejemplo, que se parece mucho a los carcinomas, se llama epitelioide por eso, y el otro se llama fuso celular, se parece mucho a los sarcomas. Entonces, cuando no presentan pigmento, como en este caso, porque era muy agresivo, muy indiferenciado, em, se pueden confundir, ¿cierto? O con un carcinoma o con un sarcoma. Entonces, ahí la única forma de hacer la diferenciación es eh, con esta inmunohistoquímica, ¿cierto? Con anticuerpo que reconozca a los melanocitos. Acá en este caso estamos usando un anticuerpo que reconoce melanocitos, pero que no es que reconozca melanocitos neoplásicos, sino que melanocitos en general. Y, pero acá está reaccionando con todo el tumor, indicando que todas esas células eran melanocitos, lo cual obviamente es totalmente anormal, porque tenemos generalmente muy pocos melanocitos distribuidos dentro de la epidermis y no bajo ella, como se ve acá. Todas esas cosas van confirmando entonces que efectivamente se trataba de una neoplasia de ese tipo. Como ustedes ven acá está teñido rojo, la inmunohistoquímica normalmente se tiñe de color café, se utiliza un cromógeno que es la diaminobencina que tiene color café. Pero acá usamos Fast Red, que se llama porque el, el melanoma puede tener melanina que es de color café. Entonces como que tiende a confundirse de repente si hay un poco de ese pigmento. Así que los melanomas usamos esta tinción roja que se usa poco porque es más difícil trabajar, pero se usa mucho más la café. En otro caso, que teníamos acá, este es un caso en un caballo, eh, que también tenía una masa a nivel de fosas nasales. eh, Acá, por ejemplo, usamos esta tinción con tinción café. El problema es que pareciera que puede hacer melanina también, ¿no es cierto? Pero claro, si nosotros miramos el tumor a la izquierda, a la célula hematoxina no se veía melanina porque era igual a melanótico muy indiferenciado, y al teñirlo para melanina, aunque lo teñimos con café, con diaminobencina, igual se ve, ¿no es cierto?, que ya hubo reconocimiento y por lo tanto todas esas células efectivamente son melanocitos. Ok, en la parte del tracto respiratorio inferior, en pulmones, hay que reconocer que los pulmones de las distintas especies son diferentes desde el punto de vista estructural, sobre todo histológico, y eso va a determinar alguna diferencia. Así que siempre nos referimos si son pulmones tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los pulmones tipo 1 son muy compartimentalizados, en cambio los tipo 3 son muy unidos, ¿ya? Entonces hace que las lesiones sean diferentes. Por lo tanto, no todos los pulmones tienen el mismo número de lóbulos o no están tan eh, claramente, ¿no es cierto?, definidos en lobulillos y en lóbulos, como son los pulmones tipo 1 del ovino y el cerdo. El perro es tipo 2, por lo tanto un poco menos definido, y en el caballo y en el hombre es tipo 3, que es como muy, muy poco definido toda la estructura. Incluso los mismos lóbulos, ¿no es cierto?, no están bien definidos. Ahí tenemos un pulmón entonces tipo 1, que es de bovino, que está muy definido, o sea, muy definidos los lóbulos, ¿no es cierto? Y los lobulillos, mirad,
la estructura de los lóbulos vemos que está formada como por estas estructuras como geométricas, que son los lobulillos, por lo tanto hay una muy buena división de marcación del parénquima. Ahí tenemos un pulmón de perro. Vemos entonces que siempre nosotros esperamos, ¿no es cierto?, un animal que haya sido desangrado, que el pulmón sea muy pálido y que al abrir la cavidad torácica colapse, como en este caso. Entonces, esto es un pulmón normal, o sea, por lo menos el pulmón, ¿no es cierto? Y colapsó en forma normal también, por lo cual queda un espacio ahora en la cavidad y no hay nada presente, no hay líquido, no hay ninguna cosa, el color es uniforme. Y en cosas que podemos encontrar también quistes congénitos, que generalmente son hallazgos, pero que hay que diferenciarlo de posibles estructuras parasitarias, por ejemplo. También tenemos cosas, por ejemplo, como hipoplasia pulmonar, que no se desarrolla el pulmón. En este caso, imagínense, el pulmón en este caso es más pequeño que el corazón. Entonces, es un pulmón que no se desarrolló, pero son cosas muy poco frecuentes de observar. También está la melanosis, pulmones que aparecen manchados con melanina, porque también es un problema que ocurre en la formación, ¿no es cierto?, en la gestación. Algunos melanocitos se podían ir al pulmón y eh, dar una coloración a ciertas partes del pulmón, como se da acá, pero no tiene problema funcional. En cuanto a otras lesiones que podemos encontrar, tenemos el enfisema, perdón, primero la atelectasia, ¿no es cierto?, que es cuando el pulmón pierde el aire, ¿no es cierto?, y el aire residual, por lo tanto va a colapsar, ¿ya? Y esto puede estar asociado causas obstructivas o causas compresivas, ¿ya? Entonces, las causas obstructivas se refieren a causas que obstruyen completamente la vía aérea, bronquio, bronquiolo, y no va a permitir que entre nada de aire y por lo tanto el aire que quedó atrapado adentro se va a empezar a resolver hasta que el alveolo y toda esa zona, ¿no es cierto?, que dependía de ese suministro de oxígeno, y de aire, va a colapsar. La otra situación es que sea por compresión, o sea, alguna cosa que puede ser externa, ¿no es cierto?, que puede estar en la cavidad torácica, como puede ser un tumor, o puede ser líquido, o puede ser sangre, o puede ser eh, pus, o cualquier cosa que esté, incluso aire, en el caso del neumotórax, puede entonces comprimir el parénquima pulmonar y se va a producir también atelectasia, por eso puede ser compresiva. Y esta se va a observar así, con un aspecto del pulmón un poco parecido al hígado. eh, Uno podría hablar de hepatización y se caracteriza también porque fuera de tener ese color y ese aspecto más sólido, se ve más deprimido que el resto del pulmón, ¿ya? Porque ha perdido en este caso el aire y por lo tanto se va a colapsar y eso hace que esa zona quede más baja, ¿no es cierto?, que la zona que sí tiene aire. Esta es una atelectasia, por ejemplo, por compresión, eh, porque había un tumor que estaba presionando esa zona. La anterior era una atelectasia neonatal adquirida que es obstructiva. Esos son individuos que al nacer por tener en los bronquiolos, por ejemplo, o bronquios, secreciones que no se han removido, no se removieron, van a determinar que toda esa zona entonces no entre aire y no se expanda, ¿ya? Y va a quedar atelestásica como estaba en el feto, en realidad. Aquí no hubo expansión. Bueno, como se observa histológicamente, ahí vemos, por ejemplo, la diferencia entre el pulmón con aire, ¿no es cierto?, normal, y esa zona central que sea un tejido parecido al hígado, porque no tiene aire, acá se ve con mayor aumento. Eh, los alveolos, las paredes alveolares están una al lado de la otra, dando la impresión casi también de cordón hepatocito, entonces em, no tiene el aspecto de un
de pulmón, ¿no es cierto?, con los alveolos distendidos con aire y tos. Por eso también se habla, y tiene un aspecto muy parecido, tanto macro como microscópico, de hígado, por eso habla de hepatización. Ahí tenemos, por ejemplo, una gran zona atelectásica del pulmón, y en este caso, si observan ustedes la cavidad torácica, van a ver líquido, ¿cierto? Por lo tanto, esa era la causa de la atelectasia, o sea, el líquido, en este caso, esa fusión fue la que comprimió esa parte del pulmón y se produjo la atelectasia. Entonces, es una atelectasia compresiva. En el caso del enfisema, eh, en que en este caso se produce todo lo contrario, ¿no es cierto? Hay una gran acumulación de aire dentro del alveolo hasta que se produce la ruptura de su pared. Esto es importante porque el enfisema incluye la ruptura de la pared alveolar, y esto va a llevar entonces a que se formen vesículas, ampollas de aire, y el pulmón se ve todo lo contrario al anterior, se ve más pálido, se ve también inflado, ¿no es cierto?, con la presencia de aire. En este caso, la etiología también puede ser obstructiva, como en el caso anterior, pero en este caso no es una obstrucción completa, sino que una obstrucción parcial. Y eso va a hacer entonces que, como la inspiración es más fuerte, entre una cantidad normal de aire, pero no va a poder salir todo ese aire porque la expiración es pasiva, y si hay algo que esté obstruyendo, no va a permitir que todo el aire sea eliminado, y eso aumentando el aire residual hasta que revienta el alveolo. Ahí tenemos cómo se ve el enfisema, que se ve entonces en este caso una zona más pálida y levantada. O sea, todo lo contrario de lo que teníamos de la telestasia, que es una zona más oscura y deprimida. ¿Ya? Ahí tenemos un bovino, como ustedes ven, se ve bien diferente, porque es un pulmón tipo 1, entonces está muy compartimentalizado, y por eso que se ve una estructura mucho más geométrica, mucho más definida, y mucha diferencia entre los alveolos que están enfisемatosos, ¿no es cierto?, con aire y un color inflados y un color pálido, con el resto del pulmón. Otra cosa que pueden aparecer en el pulmón son pigmentos, derivados algunos de actividad laboral, por lo tanto eso no los vamos a ver, como son la silicosis y la asbestosis, y la antracosis, que es por contaminación. Y acá entonces tenemos ejemplos de pulmones con antracosis, con acumulación por contaminación. Por ejemplo, arriba tenemos un pulmón de un individuo que vive en la ciudad, y no es fumador. Entonces, de hecho, es un pulmón de perro. Entonces, pero fíjense que igual tiene bastante carbón, pero dentro de unos límites que se supone no produce mayor cambio. Pero todos los individuos que viven en ciudades tienen pulmones como ese, digamos, con algo de carbón incorporado. El de abajo es un pulmón de un fumador, un pulmón humano, y usted ve la diferencia, la cantidad, entonces, material que se acumula. Y al otro lado está un pulmón de un minero del carbón, en que vemos que la acumulación de carbón ya sí, obviamente va a estar de todas maneras asociada a graves alteraciones funcionales. Eso igual no es compatible con la vida. Ahí tenemos otro pulmón de minero en humano, y la cantidad de carbón, por supuesto, entonces que sea ahí también a nivel histológico es súper intensa, porque normalmente lo que uno ve es un poco de pigmento incluido dentro del citoplasma de los macrófagos, pero acá está ya diseminado por todos lados. Imposible fagocitar todo ese pigmento. Em, bueno, otra cosa que es importante recordar siempre, que en el pulmón existe una tendencia a que se superen los temas que mantienen, ¿no es cierto?, la permeabilidad capilar alveolar. Por lo tanto, es muy probable que frente a ciertos cambios se induzca edema alveolar. Por lo tanto, el edema alveolar pulmonar puede ser bastante frecuente, sobre todo, ¿no es cierto?, en casos de muerte por distintas causas. Es bien común que se encuentre como lesión
edema pulmonar. Por lo tanto, no es muy específico, pero sí ocurre y con bastante frecuencia asociado a distintos tipos de situaciones que por alguna razón van a aumentar la permeabilidad a nivel de los vasos alveolares. Entonces, a nivel post-mortem es muy probable que nosotros veamos, nosotros que a los cadáveres le emane un fluido espumoso, que es entonces este edema pulmonar. Acuérdense que hay surfactante y hay aire también en el pulmón, por lo tanto, eso se va a mezclar y va a formar una espuma. Y eso es lo que se ve ahí saliendo de las fosas nasales animal, pero también en la tráquea arriba, ¿no es cierto? También vemos una espuma bien abundante. Y abajo en la parte histopatológica vemos que se ve el alveolo inundado por un material eosinofílico amorfo que es proteico, que es el fluido que se está acumulando ahí del edema, pero además se ven como unas vacuolas de color claro que en realidad son burbujas de aire que están atrapadas dentro de ese fluido líquido, por eso que macroscópicamente lo que vamos a ver es una espuma. ¿Ya? Bueno, una cosa que ya habíamos hablado antes también y que está relacionado con el tema de la tormenta de citoquina era esto, el distrés respiratorio agudo. eh, Sabíamos que debido entonces a todo este tema de liberación de mediadores y de aumento de permeabilidad, acá también vamos a tener edema y salía proteína, se pueden formar lo que se denomina la membrana hialina, que son acumulaciones proteicas que van recubriendo la pared eh, alveolar y que indica obviamente daño porque esas proteínas, si salieron desde los vasos sanguíneos, es porque está muy aumentada la permeabilidad. Y ese aumento de la permeabilidad ya sabíamos que estaba asociado a la liberación en grandes cantidades de ciertas eh, citoquinas, que eran las que comandaban el proceso inflamatorio. Así que ahí les dejo solamente para que se acuerden de lo que habíamos hablado, en este caso referido al pulmón. Otro tema en la parte de los pulmones también son las hemorragias, que pueden ser por trauma, que pueden ser eh, incluso por la misma falla cardíaca congestiva, se van a producir por la congestión, la hipoxia, algún daño capilar que va a llevar entonces a microhemorragias en el pulmón. Y otra hemorragia que vemos mucho más importante, a veces están asociadas o a traumas o a problemas de intoxicación con elementos que inhiben coagulación, como el caso, por ejemplo, del dicumator. Em, También en el caso del caballo es conocido el tema de la hemorragia inducida por la carrera, por lo tanto esto es bastante em, generalizado. En realidad todos los caballos de alguna manera sangran en esta actividad, pero puede ser un sangramiento como este, masivo, que es raro, poco frecuente, a un sangramiento que es más bien a nivel traqueal, que se podría observar solamente por endoscopía. Otras veces ni siquiera a ese nivel, ni traqueal ni bronquial, sino que solamente alveolar, y para lo cual entonces hay que hacer un lavado bronquioalveolar para poder entonces observar que efectivamente en ese lavado bronquioalveolar sí salieron eritrocitos, si esos eritrocitos están siendo fagocitados por los macrófagos, que se ve ahí que van a empezar también a acumular hemosiderina. Este, por ejemplo, un caballo que presenta además bastantes macrófagos con mucha hemosiderina, lo cual significa que ha estado sangrando continuamente y se ha ido acumulando esto. Esto llega a un punto que va a empezar a entorpecer la labor de aclaramiento, ¿no es cierto?, del pulmón, y esto puede llevar entonces a que se empiecen a establecer procesos inflamatorios en el pulmón, porque los macrófagos son la única barrera defensiva a nivel del alveolo. Entonces es un tema, digamos, importante y va a llevar a que el animal empiece a perder son el tromboembolismo, el infarto, que no son
comunes en el pulmón porque es un órgano que tiene doble circulación, pero en algunas situaciones se pudiera verificar que se produzca infarto y en ese caso un infarto hemorrágico como el que se ve en este caso, ¿no es cierto? Que es la típica forma como piramidal y por tener doble circulación entonces va a ser de tipo hemorrágico. En cuanto a las inflamaciones, dos cosas importantes o destacables son la bronquitis crónica sobre todo, en las cuales se van a ubicar, ¿no es cierto?, entidades muy importantes como son, por ejemplo, el caso de la bronquitis obstructiva crónica del equino o enfermedad respiratoria recurrente, también se llama, también se le ha llamado enfermedad pulmonar obstructiva crónica COPD, parecido al hombre, pero bueno, después se empezaban a ver que hay cierta diferencia. COPD en el hombre es una enfermedad que está relacionada con el asma alérgica en el fondo. En el caso del caballo es una enfermedad que está asociada a la contaminación, a la polución, a la irritación. Son muy parecidas al final en lo que está ocurriendo, pero la causa es diferente. Y en ambas enfermedades, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener es que vamos a tener mucha irritación bronquial y esto lleva a que haya acumulación de secreción en los bronquios y vamos a tener estas bronquiectasias, ¿no es cierto?, con mucho em, material de secreción y la bronquiectasia a su vez va a generar una obstrucción que va a llevar a enfisema, ¿ya? Entonces, básicamente esos animales van a presentar enfisema crónico. Em, que va a disminuir en el caso, imagínense los caballos, todo lo que es la capacidad aeróbica y todo. Eh, Ahora, el resto de esos problemas inflamatorios son las neumonias, y las neumonias podríamos dividirlas en distintos tipos. Uno puede hablar de neumonía crónica, neumonía aguda, neumonía según los agentes, bacteriana, viral, parasitaria, fúngica, qué sé yo. O también podemos usar lo que nosotros aprendimos la clase pasada, que era el tipo de respuesta que podía verificarse desde el punto de vista inmune. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos hablar de neumonias exudativas cuando son inflamatorias, por lo tanto, vamos a tener neutrófilos invadiendo el espacio alveolar, o neumonias intersticiales o neumonitis, en que vamos a tener linfocitos infiltrando la pared alveolar. O vamos a tener neumonias entonces granulomatosas, que sería entonces formación de estos granulomas, ¿no es cierto?, con muchos macrófagos, células gigantes y todas esas cosas que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces, según eso, en el pulmón, en cuanto a las lesiones que puedan ver, que puedan significar un posible proceso inflamatorio neumónico, podríamos reconocer estos patrones, que son los patrones focales, lobulillares, lobares y difusos, ¿ya? Y cada uno se asocia a distintas situaciones a nivel pulmonar. No vamos a mencionarlas todas, pero sí solamente ejemplos de cómo se entienden estos patrones lesionales. O sea, cuando uno tiene un patrón focal en el pulmón, y si se trata de un problema inflamatorio, eh, vamos a hablar entonces de una neumonía focal, que lo más probable es que pueda estar representada, por ejemplo, un absceso. Un absceso es una típica neumonía focal. Es un solo foco, pueden haber varios abscesos de distinto tamaño, por lo tanto, es una buena ejemplo o situación que refleja ese tipo de lesión en focos, ¿ya? También, por ejemplo, la neumonía por tuberculosis, también en foco, porque los granulomas, ¿no es cierto?, hacen cada uno un foco. Eh, por hongos también puede ser posible ese tipo de patrón. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del caballo, una neumonía eh, por ¿cuánto se llama? Una bacteria, ¿cuánto se llama? El Streptococcus equi, que va a producir entonces una neumonía abscedativa. Muchas de esas neumonias, cuando son abscedativas, son neumonias que vienen por bacterias que pasan a circulación a veces desde otros órganos, como pueden ser las válvulas cardíacas, cuando tienen endocarditis, por ejemplo, bacteriana, o absceso hepático, pueden ir entonces por circulación y
llegaba hasta el pulmón y producía entonces eh, abscesos pulmonares. El otro patrón es el patrón lobar. En este caso es, ay, ¿por qué? Algo pasó. Ay, no importa. Em, Deberíamos pasar al patrón lobulillar, pero algo pasó. El patrón lobar entonces es todo un lóbulo o gran parte de un lóbulo. Una sola gran zona afectada. Y este tipo de neumonías son típicamente o por bacterias o por virus, ¿ya? Entonces es la neumonía que es toda una gran zona del pulmón muy demarcada. eh, y cuando son por bacterias, incluso pueden involucrar la pleura, producir pleuroneumonía. Son muy agresivas, son con mucha sintomatología, mucha fiebre, etcétera. Puede haber mortalidad alta también en los animales. En cambio, cuando son producidas por virus, son mucho menos agresivas, son generalmente neumonías que dan como una manifestación poco clara, eh, y las lesiones son menos restringidas. Entonces, estas lesiones, cuando son neumonias, como el espacio alveolar va a ser reemplazado el aire los por el exudado, ¿no es cierto?, que se ha ido acumulando los neutrófilos, entonces el pulmón se pone sólido, ¿ya? También tiene ese aspecto como hepatizado que teníamos en la telestasia, pero en este caso no está deprimido el pulmón, o sea, no está más bajo esa zona, sino que está al mismo nivel del resto del pulmón, ¿ya? Solamente que está más oscuro y más sólido. Si nosotros tiramos esa zona del pulmón al agua, va a irse al fondo, ¿ya? Si nosotros tiramos una parte del pulmón normal con aire al agua, va a flotar, ¿ya? O si tiene edema, igual va a flotar, porque el edema es agua más aire, una espuma. Entonces va a flotar igual. Solamente se va a ir al fondo cuando tengamos neumonía o atelectasia. Bueno, acá tenemos un ejemplo de neumonias también con compromiso pleural, con mucho exudado fibrinoso de la pleura. Por lo tanto, tenemos pleuroneumonias fibrinosas, que son muy intensas, generalmente por bacterias bien agresivas. Todo eso que vemos ahí, entonces, son focos neumónicos con pleuroneumonía. El patrón de neumonía difusa ahora es un patrón que afecta a todo el pulmón y es un patrón ahora que está relacionado no con la llegada de células inflamatorias al alveolo, sino que con la infiltración del linfocito en la pared alveolar. Ya el alveolo va a estar libre, no está ocupado por células. Entonces, esto es lo que llamamos neumonía intersticial o neumonitis. Es bien difícil poder realmente asociar las causas que puedan estar detrás de este tipo de lesiones, porque pueden ser muy variadas, ¿ya? Pueden ser virus, pueden ser elementos irritantes que producen algún tipo de reacción hipersensible. Hay toda una gran constelación de situaciones que se puedan asociar a que se produzca este fenómeno, ¿cierto?, de la infiltración de la pared alveolar, como ustedes ven acá, en que la pared se va a engrosar con un infiltrado de linfocitos, ¿ya? Pero el alveolo está libre, o sea, el alveolo no está lleno de células como está en el caso de la neumonía, ¿cuál se llama? Exudativa, neumonía lobar. Fíjense en este caso, el pulmón está todo muy aumentado volumen, con los bordes muy redondeados, ¿no es cierto? Porque estas son neumonias que generalmente van a ir progresando en el tiempo, también se hablan de neumonias progresivas. Por ejemplo, es un caso de una neumonía por virus, la neumonía por el virus Medivisna, que afecta a las ovejas y que produce esta neumonía progresiva. Pero como les digo, eh, hay muchas otras causas que pueden producir cosas parecidas. Otra cosa que es muy importante en el caso de estas neumonias o neumonitis, como se ve acá,
es que va a haber hiperplasia del tejido linfoide asociado a bronquiolo. Entonces ahí vemos cómo esos agregados linfocitarios alrededor de las vías aéreas de los bronquiolos están muy, muy expandidos, ¿ya? Formando grandes masas alrededor de estos bronquiolos, a veces rodeando completamente toda una estructura, y las paredes alveolares muy engrosadas, pero no hay presencia de otro elemento en el lumen, ¿ya? De los alveolos. Entonces, eso es una neumonitis, eso es distinto a una neumonía exudativa. Ahí tenemos otra vez un pulmón con medivisna, que es un pulmón que se ve muy aumentado volumen, está muy a presión en la caja torácica, por eso que quedan como marcadas las impresiones costales, y la pared alveolar engrosada, con linfocitos infiltrando esa pared. Como les digo, las causas pueden ser bien variadas, o sea, no solamente por virus, sino que también pueden ser alérgicas, por gases, muchas otras cosas que no están bien determinadas. En cuanto a las neoplasias pueden ser primarias, ¿no es cierto?, derivar del epitelio pulmonar. Por lo tanto, podemos tener neoplasias benignas, papilomas, adenomas pulmonares, y también podemos tener carcinomas, o sea, los malignos que pueden a veces provenir de los bronquios o del epitelio alveolar, bronquioalveolar, son de los que más se ven. Pero también pueden haber linfomas, por ejemplo, y también, por supuesto, los tumores metastizantes. Entonces ahí tenemos la típica imagen que muestra una masa que está asociado a bronquio, grueso bronquio, y eso generalmente es reflejo de un carcinoma broncogénico que tiene esa visualización, una masa muy definida y cerca de un bronquio. Es lo que se ve acá en realidad, ¿no es cierto? Un pulmón de perro con una masa asociada a donde está la bifurcación de la tráquea de los gruesos bronquios. ¿Ya? Y esos generalmente son tumores epiteliales, por lo tanto pueden tener este patrón, por ejemplo, como especie glandular, así como papilar, otras veces son más sólidos, pero son de origen entonces alveolar o bronquioalveolar. En este caso era broncogénico. Estas son metástasis entonces de un sarcoma, por ejemplo, o un hemangiosarcoma abajo en pulmón. Y ustedes ven acá que a diferencia de los tumores primarios, que generalmente son una masa, ¿no es cierto?, que está asociada a una zona del pulmón y de ahí puede ir creciendo. En este caso son focos, ¿no es cierto?, diseminados por todo el órgano, focos múltiples, coalescentes, que están afectando todo el pulmón. También la pleura puede presentar tumores, y algo que ustedes a lo mejor han escuchado, les ha tocado ver, que son los mesoteliomas, que son tumores difíciles de diagnosticar porque su principal expresión es mucha fusión de líquido. Son animales que van a acumular gran cantidad de líquido de fusión que reaparece, ¿no es cierto? Está constantemente reapareciendo. Y tumor no es que forme una masa necesariamente, sino que son como pequeñas nodulaciones que van apareciendo por toda la pleura en este caso, y que son muy, muy efusivas, pero no se ve una formación de masa importante. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, un mesotelioma en la parte abdominal y se ve mejor esta formación de esas pequeñas masas que son como muy friables, como que se sueltan y que están adheridas en toda la parte del mesotelio, eh, y que producen gran cantidad de líquido. Eso sería entonces respecto a la parte de sistema respiratorio, una lesión entonces que son las que estamos viendo de alguna manera asociadas a ese sistema. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer ahora.
cómo estamos de hora. Creo que estamos justos. Si no, hagamos unos 10 minutos de recreo y seguimos con el otro tema. Porque ahora vamos a ir con cada tema súper rápido. Tenemos como 4 temas. Entonces va a ser imposible abordar todos los temas. Bueno, va a ser todo el intento. Pero de hecho me dijeron que esta clase ahora dura hasta las 10. Así que no sé si trajeron cuando se llama saco a dormir, pero, pero bueno, ahí vamos a ver si podemos terminar antes también. Pero todo va a depender si vamos en el ritmo correcto, porque son varias cosas, obviamente, como ustedes saben. Ahora vamos a ver a continuación el sistema digestivo, que como ustedes comprenderán son estas cosas, pero traté de dejar solamente lo estrictamente necesario. Después que Doc, harto. pensando en lo que hemos pasado, así, Ujú. honestamente, Sí. quirúrgicamente, ¿alguno tiene alguna resolución quirúrgica? Solamente los que Eh, están afuera nomás, o los que están más, por lo menos en la cavidad nasal, no sé, cosas que se pueden retirar, claro, pero sí, claro. en Sí, el hay alguna otra pulmón, cosa que no, porque, pero por lo menos a lo mejor pueden ser cosas que se pueden encontrar, ¿no es cierto? De repente en alguna circunstancia, y porque hay que tenerla ahí en consideración. Por ejemplo, en el caso de las neumonías focales, por ejemplo, de repente pueden encontrarse con esto, claro, la neumonía focal no puede ser un absceso, por ejemplo, en el pulmón. Entonces, hay algunas cosas que van a tener que abordar ahí seguramente, por lo menos desde el punto de vista diagnóstico, quizás no quirúrgico propiamente tal, porque lo más probable es que no esté indicado, pero por lo menos sí va a tener una instancia de diagnóstico y de evaluación en el fondo, que si es que corresponde o no, y sobre todo porque hay que diferenciar de todos estos temas, por ejemplo, como son el tema eh, de los tumores, como veíamos en este caso, por ejemplo, el cáncer broncogénico, que ahí, bueno, siempre hay situaciones que hay que hacer diagnóstico, entonces se hacen biopsia y todo eso. Y que es algo que ahora no es muy común, los tumores de pulmón en los animales. Uno no ve todos los días como hay tumores mamarios o tumores de piel, qué sé yo, o sea, muy raramente, pero se ven, existen. Ok, gracias. nos vemos entonces en 10 minutos. Y mientras tanto voy a preparar la otra clase.
Ok, estamos de vuelta. Vamos a compartir la próxima presentación. Vamos a tratar de ir como resumiendo algunas cosas porque va a poder avanzar. Em, bueno, en este sistema, otra vez un sistema muy expuesto, ¿no es cierto?, a elementos ambientales. Por lo tanto, vamos a tener muchas lesiones de distinto tipo que vamos a ir revisando. Em, los portales de entrada en este caso, obviamente, son la ingestión, pero también pueden haber otras vías como pueden ser a través de la sangre, por ejemplo, infecciones transmitidas por sangre, muchos problemas virales, ¿no es cierto? Sabemos que hacen viremia, de ahí podrían afectar al tejido digestivo. O también incluso provenir del sistema respiratorio a través de la ingestión de expectoraciones. Mm, bueno, alguna de los, ¿cuánto se llama? De los elementos que pudieran estar asociados a lo que llamamos inmunidad innata, ¿no es cierto? Que son muy variados, como son la presencia de secreciones, de inmunoglobulinas locales, de pH, ¿no es cierto? En el caso del estómago, de microbiota también, en el tracto digestivo especialmente inferior, etcétera. Muchas cosas, la misma saliva, todos estos elementos de alguna manera contienen o constituyen alguna barrera en el fondo para la defensa del sistema. Y son entonces muy variados, y de ahí entonces se puede ir avanzando hasta lo que era el sistema inmunitario adaptativo adquirido eh, con la presencia entonces del linfocito, pero como ustedes ven antes de eso, hay otras cosas que son nada más que barreras estructurales o celulares o asociadas a la producción de distintos tipos de elementos, distintos tipos de sustancias. Otra vez, muy parecido al sistema respiratorio, también en este sistema tenemos la presencia de células M que ayudan entonces a la captación de antígenos desde la superficie de esta estructura em, para ser luego internalizado y presentado a las células inmunes para ir a montar respuestas primarias. Respecto a las distintas zonas, si pensamos en la cavidad oral, nosotros tenemos que tener una buena imagen de cómo se observan estas estructuras, de sus características macroscópicas y normales, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el color, la textura, etcétera. Y dentro de eso, por ejemplo, en la cavidad oral, una de las lesiones más frecuentes son las inflamaciones, la enfermedad periodontal, ¿no es cierto?, asociada a la formación de la placa bacteriana y en este caso pueden ir apareciendo también distintas alteraciones en la mucosa gingival, em, incluso a veces hasta oral o de la parte interna de las mejillas asociada a, a la presencia de esta gran carga bacteriana. Y bueno, hay que generalmente hacer diferenciaciones porque muchas veces estos problemas también tienden a ser bastante proliferativos, sobre todo la gingivitis, por ejemplo, hiperplástica, y también otra vez pueden sumar, pueden simular neoplasia. Y hay que diferenciarla entonces de los procesos que son realmente neoplásicos o de otros tipos de lesiones, como son los granulomas, etcétera. Entonces, mucha cosa ahí, hay mucho estudio que se hace muy de rutina de respecto a lo que está pasando, a las diferenciaciones de los distintos problemas
inflamatorio a nivel de la gengiva y eso obviamente también va a variar si es gato o perro, la forma en que se manifiesta. Así, por ejemplo, en el caso del gato está el gingivitis linfocítico o plasmocítica, que en general representa otra vez una lesión de hipersensibilidad eh, que puede estar asociada a varias cosas y y puede tener también manifestaciones distintas. A veces también hay formas diferentes de llamarla clínicamente a lo que se visualiza en la parte histopatológica, ¿no es cierto? Eh, Muchas veces esto puede corresponder a una faucitis o qué sé yo, distintas formas que puede la persona o el colega, ¿no es cierto?, que está asociado a la parte odontológica observar. Lo que interesa es saber al final si estas lesiones son lesiones asociadas a una reacción inflamatoria frente a un componente bacteriano y pueden ser, ¿no es cierto?, lesiones inflamatorias agudas o crónicas o si son lesiones que en realidad están reflejando más bien este componente de hipersensibilidad. Em, entonces ahí aparecen, por ejemplo, como les digo, situaciones que pueden ser también como eh, adicionales, como puede ser, por ejemplo, que hay una reacción también del epitelio. En este caso, por ejemplo, tenemos el típico caso de lo que llamamos linfocitis, LPS o estomatitis linfocítico-plasmocítica, en que tenemos una proliferación de tejido, se ve conformando una masa, pero en realidad el epitelio no está muy alterado, no está muy hiperplásico, es más bien la infiltración, la gran cantidad de acumulación de linfocitos plasmocitos que están debajo de ese epitelio. Y a veces esto se ulcera, por lo tanto puede haber, cuando se llama una contaminación, inflamación también secundaria asociada a la ulceración. Acá también tenemos el caso de la úlcera eosinofílica, que es otra cosa que hay que diferenciar, no solamente en el gato. Y esto también va a ir todo por la parte histopatológica, porque así como en el anterior veíamos que el infiltrado y todo el problema, ¿no es cierto?, de acumulación de células está asociado a la presencia de células linfocitos y plasmocitos. Aquí vamos a ver claramente que va a tener un gran componente de eosinófilos junto con macrófagos. Así que eso solamente la parte histopatológica lo vamos a poder diferenciar. También hay que diferenciarlo de otras lesiones, como son el granuloma epiogénico, que es una lesión también más bien eh, traumática, con infección asociada, y acá es una inflamación ya con mayor cantidad de neutrófilos, con cierto grado de necrosis, es como una especie de absceso en realidad que se establece ahí producto de esta contaminación asociada a un microtraumatismo repetitivo de una parte específica de la cavidad oral. Entonces hay que diferenciarlo del granuloma eosinofílico y también de la estomatitis linfocítico-plasmocítica, sobre todo si estamos hablando en el gato. Ahora en el perro igual, aunque no está como escrito como en el gato, igual se observan lesiones inflamatorias crónicas con un gran componente linfocítico-plasmocítico, muy parecida a la del gato, pero no tienen la misma interpretación. Em, Estos granulomas piogénicos se caracterizan también porque tienden a tener bastante proliferación de vasos sanguíneos, es muy angiogénico y con un infiltrado leucocitario predominantemente no nuclear, pero también hay neutrófilo, por eso se llama piogénico. Em, Luego, el tema de la neoplasia a este nivel, em, otra vez tenemos neoplasias que pueden aparecer del epitelio, el tejido conectivo que ahí se ubica, por lo tanto, acá generalmente las neoplasias o son carcinoma o son fibrosarcoma, también pueden aparecer melanoma en el caso del perro, y por supuesto también del hueso, em, o también del material ¿cómo se llama?, asociado al material de la dentina, en realidad,
asociado a las piezas dentales también pueden haber alguna neoplasia. Por lo tanto, lo que más vemos aquí generalmente son o carcinoma o fibrosarcoma, a veces melanoma, y muchas otras veces se tratan de estos tumores que en realidad son benignos, que hoy en día también se conocen solamente como hiperplasia eh, del fibromatosa del ligamento ontogénico. Entonces, esta es la hiperplasia fibromatosa del ligamento periodontal, que es lo que antes, muy antiguamente se conocía como épulis, y luego se llamaba fibroma ontogénico periférico, y ahora se prefiere denominarlo como hiperplasia fibroadenomatosa o fibromatosa del ligamento periodontal. Y que pueden formar masas bien importantes que, ¿cómo se llama? Que siempre parecieran ser bastante más agresivas o malignas de lo que realmente son. Además que algunas veces pueden estar osificados, otras veces no. Por lo tanto, vamos a hablar también de lesiones osificantes o no osificantes. Este, por ejemplo, es un caso de un melanoma amelanótico. em, Por lo tanto, son generalmente tumores que la única forma de mostrarlo es a través de la inmunohistoquímica, porque a la hematoxilinosina se parecen a un sarcoma, si son de tipo fusocelulares, o se parecen a un carcinoma, si son de tipo epitelioide. Acá no hay pigmento, entonces es difícil diferenciarlo exactamente de las partes epiteliales o mesenquimáticas. Entonces, eh, acá es necesario hacer inmuno porque además estos son mucho más agresivos que lo que podría ser un carcinoma o un sarcoma. Em, Respecto a los carcinomas se pueden derivar de distintas partes del epitelio. Según eso, vamos a hablar de carcinoma de célula escamosa, ¿no es cierto?, cuando son derivadas de la parte superior del epitelio, de revestimiento en este caso, o carcinomas espinocelulares, si son de la parte intermedia, o células espinosas, o carcinomas de células basales, si vienen entonces del estrato basal. Y ahí tenemos algunos ejemplos, que estos neoplasias son harto más frecuentes. Carcinoma de células escamosas, entonces, que son derivadas de la primera capa, o el carcinoma espinocelular, que viene de una capa más interna. em, y el carcinoma de células basales, que es derivado de la última capa, ¿no es cierto?, que está más interna en el epitelio. También pueden haber neoplasias de la glándula salival y en la cavidad oral, por ejemplo, pueden ser de lo que llamamos glándulas salivales accesorias, ya que serían glándulas que están dentro de las mucosas, em, eh, en la gingiva, por ejemplo, ¿no es cierto?, más profundo. Hay glándulas también accesorias que pueden generar neoplasia, así que muchas veces la neoplasia que está en la cavidad oral tiene su origen también. Ups. Y respecto, ahora avanzando, no sé por qué no he podido em, poner la pantalla más chica, entonces veo como la mitad de la pantalla, ¿no? Esta es la parte entonces gastrointestinal. Está viendo, está moviendo a todos lados. Hace demasiado. Ahí está. Bueno, la parte gastrointestinal, ¿no es cierto?, va a tener todas estas zonas, ¿no es cierto?, del tracto gastrointestinal. Vamos a ver algunas cosas en cada una de ellas, partiendo entonces por el estómago y el esófago, creo que, no sé si al final dejé. Bueno, en general, nomás acordarse que estos epitelios van a ir variando a lo largo de todo lo que es el tracto gastrointestinal, así que vamos a ir viendo alguna diferencia, ¿no es cierto? Tanto en el estómago mismo hay distintas regiones, ¿no es cierto? Está la parte pilórica, el fondo, eh,
etcétera, que van a tener distintas configuraciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando hay alteraciones cambian profundamente la histología de esas lesiones. Entonces es importante muestrearlas separadamente, ¿ya? O sea, no poner todo junto, sino que separar cada región para después, si hay una alteración muy intensa que no permita reconocer esas, sobre todo las biopsias, por ejemplo, gástricas o duodenal, etcétera, son muy superficiales cuando son endoscópicas. Son solamente parte de la mucosa, a veces ni siquiera llevan mucho lámina propia o submucosa, llevan solamente el epitelio. Entonces, no hay tanta estructura tampoco para poder tener más puntos de diferenciación, para saber, por ejemplo, si uno está viendo estómago, si efectivamente corresponde al piro, al fondo, al antro, etcétera. Entonces, es mejor que vayan separadas en el muestreo. Y lo mismo en el caso del intestino, porque en el intestino, por ejemplo, hay zonas que son muy parecidas en la parte la parte de la mucosa. Hay una diferencia más abajo, pero otra vez las muestras, si son endoscópicas, son superficiales, no llega a toda la pared, entonces no están todos los elementos para hacer la diferenciación. Bueno, esto son cosas generales sobre el estómago y su función, así que no lo vamos a mencionar. Em, bueno, esto partiendo del esófago, en el esófago no es como muy común tener muchas lesiones o cosas que se observan en la parte de patología, salvo, por ejemplo, estas situaciones como esta, que son asociadas a la presencia de cuerpo extraño y las alteraciones que se pueden generar por el alojamiento de cuerpo extraño. Tumores no son muy frecuentes, pero pueden ocurrir de repente pólipos también a veces. Lesiones irritantes pueden ocurrir, pero no son tan frecuentes como en el caso del hombre, en que tenemos esofagitis que son bastante más comunes y cambios, por ejemplo, metaplásicos del esófago, como son parte del cuadro que se conoce como esófago de Barré en el hombre. En los animales se puede presentar, de repente hemos visto algunos casos de metaplasia y todo eso, pero son muy aislados, porque no tenemos la situación, digamos, como de presentación clínica. Entonces, acá vemos algunas situaciones, por ejemplo, más como traumáticas, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, alguna lesión por cuerpo extraño o por intubación, por reflujo gástrico, como les digo, no es tan frecuente, pero se pueden ver a ver algunas cosas de repente, pero no a la altura de lo que se observa en el hombre. Y las neoplasias muchas veces entonces son cosas que pueden ser tipo neoplásicas, como pueden ser los pólipos, por ejemplo, y dentro de las neoplasias benignas, papiloma, sobre todo virales, pero a esta altura generalmente son mucho más cercanos a la cavidad oral, más que tan profundos, digamos, pero se pueden ver de repente, sobre todo en animales de producción. Em, Otras cosas que se pueden ver también son tumores de la pared del esófago, generalmente que afectan la capa muscular, y en ese caso los más comunes son los miomas o leiomiomas, que son tumores benignos del músculo liso. Eso también hemos visto ocasionalmente. Linfoma esofágico también es una posibilidad, pero tampoco son lesiones tan frecuentes respecto a otras que pueden eh, involucrar a lo que ocurre con el sistema linfoide. En el caso del estómago, como decía, tenemos distintas zonas y la verdad que esas distintas zonas pueden tener también distintas susceptibilidades a algunos problemas. Por ejemplo, cuando tenemos gastritis por ejemplo, podemos sospechar de que a lo mejor tenemos una infección con Helicobacter eh, del perro.
no significa que va a estar en todas partes. Entonces, a veces puede estar en alguna región, entonces obligatoriamente hay que ver qué es lo que está pasando en las distintas partes, ¿no es cierto? En el antro, en el cuerpo, en el fondo, etcétera. Em, Separadamente. Y a veces uno se encuentra que una región está libre y la otra está involucrada. Bueno, esos son los tipos de celulares, que no viene mucho al caso ahora. Y respecto a la gastritis, bueno, muchas van a ser de tipo irritante, ¿no es cierto? Pero em, las que generalmente nosotros vemos que llegan por biopsia son para descartar presencia de elementos como el Helicobacter y lesiones que pueden estar asociadas a la inflamación intestinal, que puede afectar también a la parte del estómago. Y acá es muy frecuente que hagamos las gastritis foliculares, que llamamos, que son gastritis en que uno observa una gran infiltración de linfocitos, pero formando estructuras como linfoides, ¿ya? Y que en el hombre, por ejemplo, hay mucha relación con la gastritis folicular y la presencia de Helicobacter. En el perro, muchas veces puede coexistir ambas cosas, pero no necesariamente. Muchas veces se ve solamente infección por Helicobacter y no hay una gastritis folicular, muchas veces hay gastritis folicular y no hay Helicobacter. Además que el Helicobacter en el perro no está tan asociado a un problema patológico, muchas veces puede ser sencillamente un comensal y no está realmente generando un problema, a no sé que uno realmente lo encuentre en grandes cantidades, que esté muy disparado, pero encontrar de repente algunos microorganismos no necesariamente significa que tenga algún problema con eso. Entonces también hay que ver, ¿no es cierto?, si hay, en qué grado hay y si hay lesiones que se asocian también a eso. Los animales un poco difícil esa asociación, pero en el hombre es mucho más directa y se sabe que la presencia del Helicobacter incluso puede generar una situación de riesgo para la presentación de cáncer gástrico. Entonces, por eso se monitorea o se trata de pesquisar mucho más que en el caso de los animales. Bueno, acá Profesor, tenemos... ¿Mm? profesor, ¿Sí? disculpe, yo me tengo que retirar. Muchas gracias por todas sus Ah, clases. perfecto. Sí, voy a esperar la grabación Bueno, la PPT. Muchas gracias, ya, que esté muy bien. Rocío. Gracias. Gracias a ti Chao. por estar siempre Muy acompañando. bien. Listo, sí, muchas Lo voy a gracias, que echar de esté bien. menos. Que esté bien. Chao, chao. Igual, chau, chau. Bueno, acá tenemos una imagen de una lesión, por ejemplo, en estómago con gran hiperemia, con cambios asociados, ¿no es cierto?, inflamación aguda, que estaría entonces reflejando que ahí hay una gastritis aguda. A veces estas también pueden cursar con ulceración de la mucosa o ser solamente erosiva, y eso lo vamos a ver también en la parte de la histopatología, o sea, qué tan profunda es la lesión. En el caso de las gastritis crónicas, generalmente puede ocurrir tanto como la presencia de infiltrado linfocitario mononuclear, como también fibrosis, lo cual entonces ya va generando una situación de mayor daño y complicación en el estómago, como sea en este caso, por ejemplo, em, que hay que ir evaluando. Entonces ahí podemos evaluar si hay un cambio agudo, si hay un cambio crónico, si ese cambio crónico se asocia además con fibrosis o incluso atrofia de la mucosa. Pueden ser cosas que pueden ir apareciendo y puede cambiando mucho la configuración, como ustedes ven acá, por ejemplo, a comparar un estómago normal con este otro estómago que está con una inflamación crónica, con mucho cambio, con mucha configuración diferente, sobre todo con atrofia de algunas zonas y fibrosis de, de parte de la pared gástrica. Algunos de los tipos de gastritis crónica que se pueden presentar puede ser la gastritis eosinofílica, la granulomatosa y la linfoplasmocítica, que es la más común, sobre todo en los
en perros, por ejemplo, o en gatos. También se pueden ver de repente gastritis eosinofílica. La granulomatosa generalmente se ve más en los animales mayores de producción. Ahí tenemos un ejemplo de gastritis eosinofílica. Tenemos entonces presencia de eosinófilo en gran cantidad, error de la glándula del estómago, de la parte glandular. Y la otra cosa que también puede aparecer es la presencia de Helicobacter. En humanos es Helicobacter pylori, pero en los animales son Helicobacter diferentes, em, que no siempre está tan claramente asociado a enfermedad, pero hay que monitorearlo, ¿no es cierto? Si efectivamente en algún minuto están disparados y efectivamente están asociados con lesiones a nivel gástrico. Ahí tenemos algunos presencia de Helicobacter, ¿no es cierto?, en conglomerados que están ahí sobre la parte de revestimiento epitelial del estómago y se pueden ver fácilmente con tinción común y corriente, no es necesario hacer una tinción especial para observarlo, sobre todo si están en gran cantidad. Y además que si no están en grandes cantidades, son muy aislados, no tienen mucha significación. Entonces, normalmente se estudian solamente en la biopsia de rutina, sin tener que necesariamente considerar algún procedimiento especial para hacerlo más evidenciable. Porque como les digo, cuando están en cantidades importantes son muy visibles, como sea en este caso. En el caso del Helicobacter pylori, principalmente por lo que se sabe en el hombre, se sabe que esta bacteria va a inducir, se va a anclar a la mucosa y ahí va a inducir la liberación de ciertos mediadores que van a producir algunos cambios a nivel del epitelio intestinal que pueden ocurrir entonces cambios como la metaplasia, la displasia que habíamos visto anteriormente y después de eso avanzar a adenocarcinoma gástrico. Pero eso ocurre, está descrito, ¿no es cierto? Y es un fenómeno que está asociado a lo que ocurre en el hombre. Acá tenemos, bueno, esto fue un trabajo que hicimos con un estudiante de doctorado y bueno, ahí analizamos hartos casos de infección con Helicobacter y estábamos viendo entonces la asociación de ese agente con otras lesiones intestinales y sobre todo con la inflamatoria intestinal. Entonces se hicieron em, determinación y cuantificaciones de la carga, ¿no es cierto?, de Helicobacter. En este caso nos encontrábamos con casos como estos, con cargas masivas de Helicobacter en estómago, que no es muy frecuente tampoco encontrarlo en esta cantidad, pero eh, encontramos algunos casos que sí llegaban a ser bastante masivos, mucha carga. em, Bacteriana. Y ahí tenemos, por ejemplo, una tensión de Worting-Starry que evidencia mucho mejor el Helicobacter, pero como ustedes ven, en la hematoxilina eosina es también totalmente posible verlo, por lo tanto, no es necesario hacer ese tipo de técnica para poder, ¿cuánto se llama?, observarlo. Abajo hicimos incluso una tensión de FISH, que es una forma de evidenciar molecularmente ya con identificación genética del patógeno en intestino, pero in situ, digamos, como un PCR, pero in situ. Acá hay ¿cómo se llama? Un listado de gastritis y gastropatías agudas que habría que considerar. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso, bueno, de la gastritis que puede estar ocasionando el Helicobacter cuando está en cantidad importante. Las lesiones también que pueden ser ocasionadas por estrés. eh, Sabemos que eso va a generar entonces también otra vez
un cambio en la mucosa por el tema de la afectación de las prostaglandinas protectoras del estómago. Lo mismo va a ocurrir con el uso de desinflamatorios no esteroidales. Eh, También el reflujo biliar puede producir algunos cambios eh, que son parecidos también a los que produce el uso de desinflamatorios no esteroidales. Y así otros químicos que pueden ser irritantes, radiaciones o problemas alérgicos o inmunomediados también puedan producir algunos tipos de alteración a nivel gástrico que estarían también dentro de lo que se conoce como gastritis y gastropatías agudas. O sea, estaría todo dentro de las posibilidades que habría que evaluar y que podríamos entonces observar y ir diferenciando a través de la información que vamos a ver en el material de biopsia. Bueno, estos son algunas cosas que ustedes seguramente conocen respecto a el efecto que tendrían los desinflamatorios no esteroidales sobre la mucosa gástrica, y en esto obviamente está referido al hecho de la inhibición de las prostaglandinas protectoras eh, de la parte de mucosa, entonces. Y esto llevaría entonces a algunas alteraciones en lo que es la parte de protección de la estructura, pero también algunos aspectos de la parte defensiva y de reparación, lo cual podría entonces conducir a la formación de erosiones, úlceras en el estómago. Bueno, aquí también tenemos otras cosas ahí listadas que se las voy a ir dejando para que las tengan en consideración en, en- en el espectro de cosas que uno puede encontrar y que tendría que tener en consideración al momento de evaluar una lesión. Pero no vamos a ir con mucho detalle sobre eso. Está también el tema, obviamente, de las úlceras, que es otro tema que hay que evaluar. Em, Las neoplasias también es otra posibilidad que podemos encontrar en el estómago, eh, que pueden ser de la parte del epitelio de la mucosa, o pueden ser también de la pared de- del estómago, principalmente la parte muscular. Pueden aparecer tumores benignos, sobre todo del músculo liso, los leiomiomas, o también pueden aparecer tumores de unas células que son de estirpe como nerviosa en el estómago, que son las células de Cajal, y podemos tener los tumores que se conocen como tumores del tracto gastrointestinal, GIST, em, que son eh, de un comportamiento más bien agresivo. Por lo tanto hay que diferenciarlo de los leiomioma y leiomiosarcoma, y eso también se hace a través de inmunistoquímica. Generalmente esos tumores se diferencian con un marcador que es el mismo marcador que se utiliza para los mastocitomas, el, el CD117, un marcador que reconoce células mastocíticas porque son expresadas por las células mastocíticas, pero también son expresadas por estas células de Cajal. Por lo tanto, se utiliza ese mismo marcador para diferenciar los GIST o tumores del tracto gastrointestinal. En el caso del intestino, bueno, ya hemos mencionado también que teníamos estas células M, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la parte de presentación de antígenos, estimulación de la parte inmune, al igual que el resto de las mucosas también de este tracto digestivo. Así que esas son cosas que vamos a ir dejando ahí. Y respecto a la parte inflamatoria, está el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, que histopatológicamente tiene
tres manifestaciones o representaciones lesionales que son la enteritis linfoplasmocitaria o linfocítico-plasmocítica, la enteritis eosinofílica y la enteritis granulomatosa, de las cuales la más frecuente es la linfoplasmocítica. También está la linfaquectasia intestinal, que muchas veces se asocia con estas lesiones y que o se considera a veces como una manifestación separada, es decir, puede solamente de repente en algunos casos aparecer solamente la linfaquectasia intestinal, pero la verdad es que la mayoría de las veces se asocia también con la otra manifestación de enfermedad inflamatoria intestinal, como son la infiltración sobre todo linfocítico-plasmocítica. Otras enteritis pueden ser las de tipo viral, ¿no es cierto? Como el parvovirus, la parvocopenia o la inducida por coronavirus, o enteritis bacteriana o parasitaria. Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, que aún sigue mucha discusión y debate sobre cómo efectivamente eh, se ¿cómo se llama? Se verifica el escenario para que finalmente esto ocurra, en que parece que hay muchos elementos que al final están coincidiendo de una manera u otra, pero que al final se entiende que lo que últimamente va a afectarse es la respuesta regulatoria inmune, que se encontraría desregulada y por lo tanto habrían sistemas, ¿no es cierto?, que estarían disparados respecto a lo que es la respuesta inmune dentro de- del intestino o del estómago, y esto llevaría entonces a que se verifiquen estas infiltraciones importantes y los cambios lesionales asociados que van a ir alterando profundamente la arquitectura intestinal o estomacal. Acá, por ejemplo, vemos la estructura normal de las vellosidades intestinales y luego vemos lo que ocurre en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal y vemos que claramente se observa que hay pérdida de la configuración de las vellosidades y hay un infiltrado mucho más intenso de linfocitos, que es lo que se observa en el intestino normal. El intestino normal igual hay cierta carga de linfocitos, plasmocitos que están patrullando, ¿no es cierto? Están presentes dentro de la lámina propia de las vellosidades, pero es una cantidad pequeña y no debería estar tampoco cruzando hacia el lumen y apareciendo entonces estas células o linfocitos intraepiteliales que están entonces se ubican entre las células epiteliales porque están cruzando, ¿no es cierto? El intestino, están cruzando el epitelio. Ahí tenemos un acercamiento y vemos entonces la diferencia entre una vellosidad normal con una lámina propia bien pequeña, ¿no es cierto? Con un epitelio que está bien configurado, células de, cuando se llama cilíndrica, con los núcleos ubicados en la base, con alguna célula mucosa. Y la parte entonces de infiltración es mínima en la lámina propia, que está en la parte, digamos, subyacente al epitelio. En cambio, acá vemos una vellosidad que está muy expandida. En realidad, aquí hay fusión de vellosidades, por eso que se ven tan anchas. Y también se ve que el epitelio está un poco más adelgazado. Hay algunas, seguramente si mirábamos como más aumento, vamos a ver que hay linfocitos que están cruzando a través del epitelio. Acá incluso se ven también zonas que pueden representar linfangiostasia, pero aquí hay que tener cuidado porque muchas veces estas figuras así no son realmente vasos linfáticos aumentados, sino que es desprendimiento de la lámina propia desde el epitelio. Así que siempre que uno observe vasos linfáticos aumentados, deberían estar como más centrales en la lámina propia, en la vellosidad, digamos, de la lámina propia. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Acá
Yo diría que solamente hay una intensa infiltración de linfocitos en toda la lámina propia, ¿no es cierto? En gran cantidad. eh, y mucha alteración de la vellosidad, obviamente, fusión, acortamiento. Más que otra cosa. Acá, por ejemplo, si se ve linfangiostasia, se ve entonces que está mucho más en la parte central de la vellosidad, esta dilatación entonces de los conductos linfáticos que se ubican al centro de la vellosidad. Y en este caso, incluso no hay tanta infiltración linfocitaria, sino que este sería el cambio en realidad, en concreto, que se está observando en esta muestra de intestino. Pero como le digo muchas veces, se combinan ambas cosas. Entonces van a haber intensa infiltración y todos los cambios en las vellosidades más la linfagestasia. En cuanto a las neoplasias, también acá, bueno, linfomas son una de las primeras posibilidades y, y a veces en situaciones de tanta infiltración como la que veíamos delante acá, es siempre necesario, sobre todo cuando se trata de gatos, hacer tinción inmunohistoquímica para saber si esta población de linfocitos es de un solo tipo y por lo tanto más asociada al linfoma, o si es mixta y entonces sí correspondería a una enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, entonces aquí uno muchas veces se encuentra con sorpresa, a veces no hay tanta infiltración y efectivamente es la expresión de un linfoma. También a veces eh, se puede observar que se empiezan a formar como clústeres de células que están como atrapadas dentro del epitelio, linfocitos intraepiteliales. También puede ser una manifestación como inicial o menos evidente de que se está instalando allí un linfoma. Entonces ahora, para diferenciar mejor todo eso, se hace inmunohistoquímica en el felino con bastante más regularidad eh, para poder diferenciar esas lesiones que son un poco limítrofes. Otras neoplasias obviamente van a ser derivadas del epitelio, los adenocarcinomas o de la pared del intestino muscular como los leiomiosarcomas. No están acá los tumores del tracto gastrointestinal, el GIST, pero también había que eh, considerarlo. Ahí tenemos algunos ejemplos de, de distintos tipos de tumores, incluso también se pueden presentar mastocitomas, que ustedes ven ahí, pero son más frecuentes los linfomas o los leiomiomas o leiomiosarcomas. Bueno, acá hay una indicación, ¿no es cierto?, de estandarización de lo que se debe considerar en el caso de lo que se lee o se estudia al momento de leer una posible eh, enfermedad inflamatoria intestinal, y ahí entonces se aconseja ver si hay fusión de vellosidades, si hay daño epitelial, si hay dilatación de las criptas, si hay dilatación de los vasos linfáticos, si hay fibrosis en la lámina propia de la mucosa y el grado de infiltración. Y se observa también, aparte, si hay presencia de linfocitos intraepitelial, o sea, dentro del epitelio. Eso sería respecto al intestino. En el caso de hígado, una de las cosas que hay que tomar en cuenta que en el hígado a veces como cambio secundario frente a distintos tipos de alteraciones pueden aparecer colestasis o acumulación de bilirrubina en distintos niveles. Por ejemplo, puede ser a nivel del citoplasma, acumulación dentro de las células de los hepatocitos. Entonces hablamos de colestasis citoplasmática y otras veces aparecen acumulados dentro de los canalículos biliares. Vamos a hablar de colestasis canalicular o colestasis a nivel de los conductos biliares. Entonces vamos a hablar de colestasis ductal. eh,
pero eso lo vamos a ir viendo, como les digo, asociado a distintas instancias o distintas situaciones de daño en el hígado. No es una cosa como específica necesariamente. Respecto a los patrones de daño en el hígado, tenemos los patrones que tienen que ver con cambios degenerativos en el hígado, que son intracelulares, la mayoría. También están los cambios que están asociados a necrosis y apoptosis de los hepatocitos, los cambios inflamatorios, los cambios que están asociados con regeneración y fibrosis. Esos son los patrones de daño más comunes o que más se observan a nivel del tejido hepático. Respecto a lo primero, ¿no es cierto?, que sería el cambio degenerativo, también se habla de